Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos al doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Mi nombre es Alonso Álvarez Rodríguez y vengo a presentar esta actividad de la materia proceso penal acusatorio, fase preliminar y de investigación. En la presente charla vamos a abordar eh, los siguientes temas: escena del crimen, etapa de investigación y al final voy a realizar una exposición de una teoría del caso hipotética con sus elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Voy a dar inicio primeramente con el tema de escena del crimen. Primeramente quisiera abordar el concepto de qué es la escena del crimen dentro de todo el bagaje de conceptos en materia penal. La escena del crimen es el lugar donde ha actuado el criminal para llevar a cabo su acción. Su análisis es vital en la investigación. Puede estar compuesta por uno o varios espacios físicos interrelacionados y se caracteriza por la presencia de elementos, rastros e indicios que revelan la circunstancia del hecho y permiten identificar a quienes han intervenido. ¿En qué radica la escena del crimen? La escena del crimen es el punto de partida. Prácticamente después de la querella o denuncia, lo que sigue es la escena del crimen. Acudir a la escena del crimen. El primer respondiente, el cuerpo policíaco, el Ministerio Público, los peritos acuden al lugar de los hechos o la escena del crimen para realizar un análisis, un estudio de las circunstancias del lugar, de los materiales que se localicen en ese sitio, cualquier cosa que pudiera significar un indicio de quién fue el responsable de los hechos, de la forma cómo se realizaron, cómo se perpetuó el acto delictivo. Es importantísimo el estudio de la escena del crimen. A continuación vamos a revisar lo que son las fases del procesamiento de una escena del crimen. Creo que todos estamos familiarizados con el mentado acordonamiento del lugar de los hechos. Creo que hemos visto, tal vez en películas o inclusive en la vida real, hemos visto situaciones en las que llega el cuerpo policíaco y acordonan un área determinada con una cinta amarilla, amarilla, o no tengo bien presente el color, si hay algún color en específico, pero realizan un acordonamiento del lugar de los hechos donde haya ocurrido un hecho delictivo. Eso es lo primerito que se hace para evitar introducir, que se introduzcan de manera intencional o accidental elementos ajenos que no tienen relación con los hechos, o sustraer, que de manera intencional o accidental se sustraigan elementos que forman parte de la escena del crimen y que pues no se vaya a tener el estudio de esos elementos porque ya fueron sustraídos antes. Por eso es la importancia de delimitar el área de la escena del crimen. El objetivo de esto es, como bien se menciona en la diapositiva, la preservación del lugar de los hechos, pero no solo del lugar, sino, como ya mencionaba, de todos los elementos materiales que se localicen en ese lugar, porque todos han de ser analizados minuciosamente por personal calificado. Esto es, por los peritos, todo lo que es el cuerpo pericial, van a realizar un estudio científico, un estudio minucioso de cada indicio que se localice en el lugar de los hechos, de tal forma
que estos puedan ser constitutivos de prueba en las siguientes fases del proceso penal acusatorio. Se realiza también una inspección ocular y el levantamiento de indicios. El levantamiento de indicios tiene que ser realizado por personal calificado, no lo realiza el Ministerio Público, no lo realiza el policía investigador, no lo realiza el abogado defensor, no lo realiza el indiciado, no lo realiza la víctima, lo realiza un perito. Este perito puede ser el perito de la Fiscalía, adscrito a la Fiscalía por parte del Ministerio Público, necesariamente. Ya posteriormente, obviamente, la defensa podrá también ofrecer acciones de investigación que tengan que ver con peritajes, solicitar peritajes especiales que la defensa considere oportuna y necesaria para defender, en este caso, a su representado en las siguientes etapas del proceso penal acusatorio. Vamos a ver lo que es el objetivo del análisis de la escena del crimen. Como ya mencionaba, ahí se resaltan las cuatro palabras claves: indicios, dinámica, secuencia temporal e identificación de involucrados. ¿Sí? De esta manera se puede resumir el objetivo del análisis de la escena del crimen. Es prácticamente la localización y recopilación de indicios. Los indicios son materiales que puedan convertirse en datos de prueba, en pruebas realmente de quién fue el responsable. Hasta ese momento solo son indicios, se le llaman indicios porque no hay nada probado, realmente está iniciando el proceso penal, está iniciando la investigación, entonces hablamos a un nivel indiciario. También otro de los objetivos del análisis de la escena del crimen es determinar la dinámica de los hechos, cómo ocurrieron los hechos, junto con la temporalidad, qué ocurrió primero, qué ocurrió después, qué ocurrió posteriormente, dónde se realizó, en qué parte de la escena del crimen, cómo se realizó. Todo ese tipo de detalles se van a descubrir, se van a estudiar en la escena del crimen. Y posteriormente tenemos la identificación de involucrados. Sí, de hecho, este es el objetivo del análisis de la escena del crimen: descubrir quiénes fueron los involucrados o responsables del acto o de los hechos delictivos. El propósito fundamental del análisis de la escena del crimen se puede resumir prácticamente en esto: el descubrimiento de la verdad. ¿Sí? Todo acto de investigación tiene como fin primordial el descubrimiento de la verdad. ¿Sí? Es a partir de la verdad que se va a fincar responsabilidades en las siguientes etapas del proceso penal acusatorio. Como ya mencionaba, existen técnicas especiales para realizar el procesamiento de la escena del crimen, y para esto lo realizan peritos especializados en cada materia. Algunos de los métodos, de las técnicas que se utilizan para procesar la escena del crimen son las siguientes. Tenemos ahí la protección y preservación del lugar de los hechos. Ya lo mencionábamos, la recopilación de información preliminar, la observación y valoración y planificación de la escena del crimen. Esto incluye incluso la marcación, establecer marcadores de puntos claves en la escena del crimen. Fijación del lugar de los hechos, dice ahí, consiste en documentar la escena de manera precisa utilizando videos, fotografías, escrituras, planimetrías o modelado en tercera dimensión. Si el objetivo es plasmar realmente, realizar una congelación, de la escena del crimen utilizando todos estos métodos y técnicas. La búsqueda y el tratamiento de evidencias
El objetivo es localizar y recolectar pruebas relevantes. ¿Sí? Tampoco es recoger todo, absolutamente todo lo que se encuentre, ¿verdad?, en la escena del crimen, sino aquellos materiales que el personal calificado, el personal pericial, encuentre que puede tener una relación con los hechos que se suscitaron y que se consideran un hecho delictivo. Después de haber realizado todo el procesamiento de la escena del crimen, pues lo que se hace es la liberación del lugar de los hechos. ¿Sí? Ya podrá reanudarse la circulación de los vehículos, circulación de la gente, pero antes no, hasta que se realice el procesamiento de la escena del crimen. También aquí, para abundar un poco más, aquí nos menciona que la escena del crimen, el estudio de la escena del crimen tiene como propósito identificar los métodos de búsqueda y evidencias en el lugar de los hechos, buscar evidencias técnicamente, asegurar, proteger y preservar las evidencias localizadas en el lugar de los hechos, aplicar la clasificación de evidencias, preservación y embalaje, recolectar evidencias mediante procedimientos técnicos calificados, ¿sí? Y el manejo de la cadena de custodia, importantísimo. El manejo de la cadena de custodia, como ya veíamos en la clase anterior, en el tema anterior, la cadena de custodia es un registro minucioso de los indicios levantados en la escena del crimen para asegurar que no sean alterados. Algunos otros métodos para procesar la escena del crimen son el método de franjas o líneas, el método de cuadrícula o rejilla, método de zonas, sector o cuadrante, el método radial, método espiral, método punto a punto y el método técnica libre. Es el último método que se menciona ahí. Faltó una palabra a la hora de mecanografiar la diapositiva, pero es técnica libre, en el cual el perito, basado en su experiencia y conocimiento, va a realizar un análisis del lugar de los hechos, sin apegarse específicamente a alguno de los métodos anteriores, sino que simplemente ya se va a dejar llevar por su experiencia, por su conocimiento. Vaya que es muy importante aquí la experiencia de los peritos a la hora de procesar la escena del crimen. Estamos hablando, ahorita vamos a abordar también lo que es la investigación inicial y todo esto, a lo que acabamos de ver de la escena del crimen, es un tema que se ubica prácticamente dentro de lo que es las primeras indagatorias, las primeras pesquisas, las primeras acciones de investigación para efectos de descubrir la verdad de los hechos, se localizan en la etapa inicial de investigación. Vamos a abordar de manera somera lo que es la investigación inicial, pero quiero mencionar aquí de manera muy general que el objetivo de toda investigación siempre es descubrir la verdad, descubrir una verdad en toda materia, en todo campo del conocimiento, la matemática, las naturales, las ciencias sociales, cualquiera que sea, una investigación del tipo que sea, el objetivo es descubrir una verdad, ¿sí? Y aquí en el tema que nos ocupa, la investigación, pues también tiene como finalidad descubrir la verdad de los hechos, ¿sí? Para castigar al responsable, proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño. De manera general, existen algunos métodos para realizar la investigación científica, hablando de manera general. Ahí se puede observar en la diapositiva. No quiero ser redundante, pero tenemos ahí los métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, histórico, fenomenológico, estructuralista, funcionalista, dialéctico, analógico, científico, la mayéutica, lógica deductiva, duda metódica, etnográfico, hermenéutico, cuantitativo y cualitativo, entre otros. ¿Sí? Es muy importante que como abogados, ya sea que fungamos como parte acusadora, esto es como Ministerio Público, que fungamos como asesor jurídico,
representando a la víctima, o que fungamos como defensor representando al imputado, tengamos conocimientos básicos de lo que es realizar una investigación de manera metódica, de manera cuidadosa, de manera muy diligente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos proponer acciones de investigación, solicitarlas al Ministerio Público, y si éste se negare, solicitar la autorización al juez de control cuando el Ministerio Público está siendo negligente en todas sus acciones de investigación. Bueno, pues como abogados defensor, como abogados asesores, podremos también encabezar una línea de acción de investigación a fin de descubrir la verdad de los hechos y sustentar también nuestra teoría del caso, que ya vamos a ver también en un tema más adelante. El objetivo de la investigación inicial. Como bien sabemos, el proceso penal acusatorio se divide en 3 etapas fundamentales. Uno, que es la investigación, que a su vez se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. ¿Sí? Posteriormente, la etapa intermedia o de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Es allí donde se llegan a los acuerdos probatorios, se depura todo el material probatorio a fin de que llegue a juicio únicamente aquel material probatorio que es necesario para probar los hechos relacionados con los hechos que se le imputan, en este caso, válgase la redundancia, al imputado. Esas son básicamente las 3 etapas, pero vamos a ver aquí de manera muy breve cuál es el objetivo de la investigación inicial, cuál es el objetivo de las primeras pesquisas de investigación, las primeras acciones de investigación que realiza el Ministerio Público, y se puede resumir de la siguiente manera: descubrir datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto de acuerdo al artículo 19 constitucional. ¿Sí? En la etapa de investigación, técnicamente no va a quedar probado nada, pero eso va a ser hasta la etapa de juicio. Pero es muy importante que desde la etapa de investigación el Ministerio Público empiece a recabar todos los indicios que le van a permitir en su momento formular la imputación en la audiencia inicial, posteriormente solicitar la vinculación a proceso, posteriormente realizar la acusación y posteriormente realizar la defensa de su propia teoría del caso en la etapa de juicio. Pero aquí en la investigación inicial lo único que se busca es localizar datos de prueba que permitan informar al juez de control que se ha suscitado un hecho que la ley penal señala como delito y que existe probabilidades de que el indiciado fue el responsable de esos hechos. Algunas de las acciones que se realizan en la investigación inicial son las siguientes. Dice, el objetivo de la investigación inicial en una escena del crimen es recopilar información esencial para orientar la investigación. Algunos de los pasos clave en esta etapa incluyen los siguientes: recopilación de datos preliminares, que incluye obtener información de testigos, de víctimas y reportes previos; observación y evaluación, en este caso de la escena del crimen, como ya veíamos en el subtema anterior; documentación, que es registrar mediante fotografías, planimetría y escritura, videos, mediante cualquier método o técnica de los que mencionamos anteriormente, la escena del crimen.
¿sí? Esto es la documentación de la escena del crimen. Buscar y recopilar evidencias dentro de la escena del crimen que posteriormente puedan constituir pruebas relevantes. Y liderar el lugar de los hechos a la hora de liberar el espacio. Esta tarea es prácticamente del Ministerio Público, liderar todo este tipo de actividades. Si hemos de mencionar que el cuerpo policíaco y el cuerpo pericial trabajan de manera coordinada con el Ministerio Público. Ahora, ¿qué relación tiene con la teoría del caso lo que estamos viendo? Bueno, la teoría del caso empieza a formularse desde el estudio de la escena del crimen, ¿sí? Desde la primera investigación inicial, desde los primeros actos de investigación. Desde allí, tanto el Ministerio Público como la defensa empiezan a formular en sus mentes mediante una narrativa lógico-jurídica de una manera sencilla y persuasiva su propia versión de los hechos. ¿Sí? Esto es la teoría del caso prácticamente. Es prácticamente la versión del Ministerio Público, la versión de la defensa, tal vez también la versión del asesor jurídico. Pueden haber contradicciones realmente y cada quien puede tener la versión de los hechos. Y cada quien va a ir a contar al juez de control prácticamente a exponer su versión. De ahí la importancia que sea una versión sencilla, que sea lógica, que sea persuasiva, ¿sí? Porque el juez de control se va a formar una idea delictiva, se va a formar una idea de lo ocurrido a partir de lo que se le exponga en las audiencias, primeramente en la audiencia de control de detención, la audiencia inicial, y de formulación de imputación y vinculación a proceso, que es donde primeramente se realiza un pronunciamiento de la teoría del caso, aunque lo que allí se menciona, los elementos probatorios que allí se pudieran referir, no significa que ya los hechos están probados, solo estamos hablando a manera indiciaria. Repito, es hasta la etapa de juicio oral en que los hechos quedarán probados o no probados con los elementos probatorios que fueron aceptados dentro de la etapa intermedia. Quiero abordar aquí algunos de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para que una teoría del caso nos sea verdaderamente útil dentro de un proceso penal. Nos menciona la lectura sugerida para la actividad es que la teoría del caso debe de ser primeramente sencilla, ¿sí? ¿Qué significa que sea sencilla? No tenemos que abundar en tecnicismos, no tenemos que sobreabundar en palabras exageradamente técnicas. El juez de control es un experto en la materia, no tenemos que ir a darle clase de palabra, de vocabulario técnico, jurídico. Nuestra versión debe de ser lo más clara y sencilla posible. No olvidemos que se trata de comunicar una verdad de manera clara y sencilla. El objetivo no es impresionar al juez de control. El objetivo es transmitirle un mensaje y dejarle en claro cómo ocurrieron los hechos. De ahí que nuestra teoría del caso debe de ser sencilla, debe de ser también lógica. Esto es muy importante, que todo lo que nosotros mencionemos en nuestra teoría del caso guarden congruencia, que nosotros mismos no caigamos en contradicciones. De ahí que debe de ser estudiado realmente la teoría del caso con anticipación. Realmente es un trabajo intelectual
del abogado, defensor o del Ministerio Público para establecer una teoría del caso que verdaderamente sea útil. También debe contener suficiencia jurídica. Esto es que todo el razonamiento jurídico que se soporte debe obedecer al principio de legalidad y por tanto debe poder llenar desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Pues bueno, realmente ahí dice del acusador, pero realmente también es el defensor. El defensor también habrá de sustentar jurídicamente su postura para defender a su representado. No nada más va a ir a tirar argumentos así nada más sin haberlo pensado, sin haberlo sustentado jurídicamente. Este punto es muy importante, la flexibilidad de nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso nos va a acompañar de principio a fin. Empieza desde la primera etapa de la investigación y nuestra teoría del caso nos va a acompañar hasta la etapa de juicio. De ahí que es muy importante definir nuestra estrategia de defensa desde un principio si somos defensores, o la estrategia de acusación, formulación de cargos si es el Ministerio Público, ya que el hecho de que caigamos en una dinámica de estar cambiando teorías del caso de una etapa a otra, cambiando versiones, eso resta credibilidad ante el juez de control, ante el tribunal. Así que no debemos confundir que la flexibilidad no implica que no tengamos una estrategia definida. La flexibilidad dice que debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse o comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar radicalmente la versión. ¿Sí? Es lo que mencionaba ahorita. ¿Sí? Flexibilidad no quiere decir que hoy digo una cosa, que yo diga que mi representado hoy, el día que ocurrieron los hechos, estaba en Tuxtla Gutiérrez, y que en otra audiencia diga yo que realmente estaba en Los Ángeles, y que después yo diga que estaba en Tapachula. O sea, es muy importante realmente que seamos muy cuidadosos en la pulcritud de nuestra versión de los hechos, para que nuestra teoría del caso gane credibilidad ante el juez de control y el tribunal de juicio oral. A continuación voy a exponer lo que es una teoría del caso hipotética con sus elementos fácticos, elemento jurídico y elementos probatorios, a como fue requerido en la actividad. Para efectos didácticos de esta actividad lo he separado, no he hecho una narrativa completa, lo he separado por elementos fácticos, elementos probatorios y elementos jurídicos. Primeramente, el elemento fáctico. ¿Qué es el elemento fáctico? Como ya se mencionaba, es la narrativa de los hechos que ocurrieron, ¿sí? Las circunstancias, dónde, cuándo, cómo, quién, con qué, por qué, cuál fue el resultado, ¿sí? Todo eso nos va a llevar a realizar una narrativa lo más precisa de los hechos que se acontecieron. Bueno, aquí voy a verbalizar para efectos de la actividad la parte fáctica de mi teoría del caso. Empiezo. Su señoría, es el caso que el acusado hoy aquí presente ingresó a una tienda de conveniencia de las llamadas Oxxo, ubicada en la avenida Cuarta Sur Poniente número 801, entre Octava y Novena Poniente en esta ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, portando un arma de fuego escuadra 45 de alto calibre, hecho sucedido el día sábado 13 de julio del año actual, siendo las 6:13 de la tarde, según las videograbaciones de las cámaras de seguridad de la misma tienda.
Se menciona que el acusado realizó dicho acto delincuencial solo y sin ayuda de nadie, amenazando al cajero con un arma ya citada y sustrayendo en el acto de la caja registradora una cantidad de dinero por 23,900 pesos en billetes de 100, 50, 200 y 500. Hasta ahí termina el elemento fáctico de la teoría del caso que para efecto didáctico estoy exponiendo. Como se puede observar, estoy narrando las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Se menciona ahí el acusado, estoy dando por sentado que estamos en una audiencia inicial, perdón, aunque el acusado realmente es un término propio que se utilizaría en la audiencia de juicio oral después de que se formula la acusación. Como he mencionado, la teoría del caso se ha de estar pronunciando en diferentes audiencias en todo el proceso penal, no se va a pronunciar nada más una vez. Entonces, si estamos en la etapa inicial, estaríamos hablando de indiciado, y estoy dando por sentado que se encuentra allí presente en la audiencia. Se describe dónde ocurrieron los hechos, se describe la hora, el lugar preciso, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el resultado de los hechos, y pues las circunstancias de cómo se dieron las cosas. Este es el elemento fáctico de la teoría del caso. Posteriormente, el elemento jurídico, legal jurídico, continuaría de la siguiente manera. Por lo que esta fiscalía considera que el hoy aquí indiciado presente cometió el delito de robo agravado con violencia establecido en el artículo 276 del Código Penal vigente en el estado de Chiapas, en el cual se establece en su fracción 1 lo siguiente: además de las penas establecidas, el robo se entenderá agravado y la pena que le corresponda se aumentará de 2 años a 7 años de prisión cuando el delito se realice en un lugar cerrado, tal como ocurrieron los hechos antes ya narrados a su señoría, habida cuenta de que el acusado utilizó un arma de fuego calibre 45, intimidó al cajero con violencia, tomando el dinero sin autorización legítima y con claro ánimo de lucro personal. ¿Sí? Entonces aquí se describe el elemento jurídico, el sustento jurídico, donde la ley penal señala ese acto descrito como un tipo penal de robo agravado. ¿Sí? Se realizó con violencia, se apoderó de manera ilegítima de un dinero que no era de su propiedad con ánimo de lucro. Posteriormente se va a mencionar el elemento probatorio. Dando continuidad, se diría lo siguiente: para sustentar la presente imputación, esta Fiscalía ofrece los siguientes elementos probatorios que no dejan ninguna duda de que se ha suscitado un hecho que la ley penal señala como delito, robo agravado, y mucho menos queda ninguna duda de que el responsable del hecho delictivo que se imputa es el hoy aquí indiciado en presencia de su señoría, el señor Carmelino Morales Vallejo. Dichos elementos de prueba son los siguientes: testimonio del cajero, videograbaciones de la cámara de seguridad, el arma incautada y el dinero recuperado. Es por ello que esta Fiscalía solicita amablemente a su señoría que se califique de legal la detención y en el momento procesal oportuno se realice la vinculación a proceso correspondiente. Sí, de esta manera se concluye una exposición de manera breve, claro, de manera breve, para efectos de enseñanza-aprendizaje, de lo que es una teoría del caso, reuniendo los tres elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Sí, aquí también quiero mencionar que
Es muy importante aquí donde se mencionó el testimonio del cajero, se ha de señalar también el nombre específico del cajero. ¿Sí? Es necesario ser específico en todo lo que se mencione en la audiencia. Pues bueno, hasta aquí mi participación. Agradezco su atención y pues quedo a la orden de, del catedrático para escuchar sus comentarios, y no me queda más que pues agradecer su retroalimentación y todo lo que nos viene comentando en las clases, que desafortunadamente no he tenido la oportunidad de estar, pero yo creo que ya trataré de incorporarme y escuchar lo que tiene que aportarnos a esta materia. Muchas gracias.